A ver chicos, buen día. Hoy día vamos a hablar sobre los enlaces químicos. Cuando nosotros nos vemos en la naturaleza, por ejemplo, los sólidos o el agua, ¿por qué el alcohol se evapora más rápido que el agua? Nosotros vamos a entender como los enlaces químicos, por qué todas estas propiedades físicas y químicas que tienen los compuestos. Eso es debido a los enlaces químicos. Entonces, ¿qué es un enlace químico? Cuando decimos enlace, lo que quiere decir es unirse, ¿no? Y no es otra cosa más que eso. Son fuerzas electromagnéticas que mantienen unidos a los átomos o iones. ¿Para qué se unen estos? ¿Por qué? Ustedes saben, los átomos en la naturaleza no son estables. Entonces buscan estabilidad. ¿Y cómo adquieren esa estabilidad? Uniéndose o reaccionando con otros átomos. Por eso dice, los átomos iones se unen para formar moléculas o sólidos iónicos más estables. Pero ¿cómo sucede esto? Liberando energía. Este proceso es exotérmico. Eso quiere decir que como los átomos están inestables porque tienen alta energía, y al unirse, solo al unirse, liberan esa energía. A eso se llama energía de enlace, es liberar energía. Hay que entender, chicos, que cuando se producen las reacciones o formación de enlaces, no intervienen todos los electrones o toda la capa nube electrónica, solo intervienen los electrones de valencia. Otra propiedad periódica que se tiene que tener en cuenta en esto son la electronegatividad. Interviene en el comportamiento de los átomos. La electronegatividad lo vamos a simbolizar de esta manera. ¿Qué cosa es la electronegatividad? Solo para recordar, es la capacidad que tienen los átomos para atraer electrones. Entonces, hay unos átomos que van a atraer con más fuerza y otros no, con menos fuerza. Los átomos no pierden su identidad. ¿Por qué? Porque el núcleo no se altera. En la formación de enlaces solo intervienen los electrones de valencia, los que están en el último nivel. Es por eso que el núcleo se altera. Los átomos que intervienen en la formación de enlaces no pierden su identidad por eso. Los átomos adquieren una estabilidad, un estado energético más estable. Ya les decía, ¿por qué? Porque liberan energía, ¿ya? Porque liberan energía. Liberan energía. Como hemos dicho, son procesos exotérmicos. Entonces, si estamos diciendo que en la formación de enlaces solo intervienen los electrones de valencia, entonces, ¿qué son los electrones de valencia? Son los electrones que se encuentran en el último nivel de la configuración electrónica. Electrónica en la configuración de cada átomo. Estos electrones se encuentran en el nivel de valencia, se dice, ¿no? El nivel de valencia es el último nivel. Aquí tenemos dos ejemplitos, tenemos que hacer su configuración, entonces hacemos su configuración, 1S2, 2S2, 2B4, ¿no? Entonces, aquí, si lo dividimos por niveles, tenemos el primer nivel y el segundo nivel. En el segundo nivel, para el oxígeno, su último nivel es el segundo nivel, el nivel 2. ¿Cuántos electrones de valencia tenemos acá? Entonces tenemos electrones de valencia, viene a ser igual a 6 electrones, ¿ya? Que tenemos 2 en S y 4 en P. Esos son los electrones de valencia. Para el aluminio hacemos
¿Cuánto es su configuración? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Contamos 4, 10, 12, 13. Tenemos los 3. Igualito, si lo dividimos por nivel, el último nivel estaría, para el aluminio en este caso, el último nivel es 3, el más externo. ¿Y cuántos electrones de valencia encontramos? Entonces ahí tenemos 2 y 3. 3 electrones de valencia. Entonces así se determina de los átomos cuando hacemos su configuración el último nivel, ¿ya? Los electrones de valencia. Estos electrones de valencia nosotros los podemos representar. Eso es lo que hizo Luis, ¿no? Lewis, el diagrama de Lewis. Entonces, ¿qué cosa es el diagrama? Es la representación gráfica de los electrones de valencia. O sea, voy a representar esto. El último nivel está el subnivel S y el subnivel P, ¿ya? En el subnivel S, ¿cuántos electrones veo? Para el oxígeno, 2, ¿no? 1, 2. Y en el subnivel P veo 4 electrones. Tengo que distribuir esos 4 electrones. 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí yo voy a hacer el diagrama de Lewis, ¿ya? Voy a distribuir estos electrones de valencia. Solo los electrones de valencia se pueden quedar con puntitos o aspas. Yo lo voy a hacer con puntos, ¿ya? Primero S, que está unido. Lo cambiamos de color mejor, ¿ya? Sería S. Ustedes saben que en S solo hay un orbital, ¿ya? Tenemos esos 2 electrones que están unidos. En el subnivel P sabemos que hay 3 subniveles, 3 orbitales, perdón. 2 está lleno, acá, y 2 está. Entonces, de esa manera yo hago su diagrama de Lewis. Para el aluminio, igual, yo observo que en el subnivel S hay 2 electrones, ¿no? Para el aluminio, en S también en S está lleno. Y en P yo veo que solo hay 1. Entonces, ¿cómo hacer? Pero hay 3, ¿no? En P solo hay un electrón. Entonces, el aluminio será acá. ¿Qué cosas son? Para acá juntos, y P solo va a tener 1. Ese sería su diagrama de Lewis. Entonces, como dato adicional en general para los elementos representativos, o sea, elementos del grupo A en la numeración romana, se cumple. ¿Qué se cumple? Que la cantidad, el número de electrones de valencia es igual al número del grupo en la numeración romana. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, los del grupo 1A solo van a tener un electrón de valencia, ¿ya? Solo van a tener un electrón de valencia. Del grupo 2A van a tener 2 electrones de valencia. Del grupo 3A van a tener 3 electrones de valencia. Del grupo 4A van a tener 4 electrones de valencia. Del grupo 5A, 5 electrones de valencia, ¿no? Aquí van a tener 6 electrones de valencia. Aquí van a tener 7 electrones de valencia. Y aquí van a tener 8. O sea, el último nivel, 8 electrones. Para el helio, aquí no me lo pongo porque es una de las excepciones a la regla del octeto. Entonces, ¿qué cosa es la regla del octeto? Hablábamos acá sobre la estabilidad, ¿no? Los átomos formando enlaces adquieren más estabilidad. Justamente a esto se refiere, ¿no? Coser vio que los átomos adquieren estabilidad química al completar 8 electrones en su último nivel de su configuración electrónica, asumiendo o pareciéndose al de un gas noble. O sea, la configuración se asemeja al de un gas noble. No se convierte, o sea, a veces confunden eso, ¿no? No es que se convierte en un gas noble, sino adquieren la configuración electrónica de un gas noble, se parece, ¿no?
¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá, en el caso del aluminio, por ejemplo, estaríamos en 3 aquí, ¿no? Generalmente los metales tienden a perder electrones. Como ustedes ven acá, el aluminio, al perder 3 electrones, desaparece esto, su último nivel sería el nivel 2. ¿Cuántos electrones hay en el nivel 2? 8. A eso se llama la regla del octeto, o ganando electrones, como en el caso del oxígeno. El oxígeno va a ganar 2 electrones acá y en su último nivel va a adquirir 8 electrones también. Ya aquí gana 2 electrones y su último nivel ya es 8 electrones. A eso se llama la regla del octeto. Adquieren esa habilidad cuando completan sus 8 electrones. Pero hay excepciones. Hay octetos incompletos, se llama eso, ¿no? Cuando adquieren esa habilidad sin completar a los 8 electrones. Un caso es el hidrógeno y el helio. Solo completan a 2 electrones. O sea, forman un dueto. ¿Ya? Solo forman un dueto. La excepción es el beridio y el mercurio, que tienen en su último 4 electrones, forman 2 duetos. El otro es el boro, aluminio y estaño, que tienen 6 electrones, forman 3 duetos. Seguimos con la clasificación de los enlaces químicos. Aquí ya vamos a ver un tema un poco más amplio, ya, ¿no? Los enlaces químicos tenemos de 2 tipos: interatómicos y intermoleculares. Interatómicos, intermoleculares. En los interatómicos tenemos los enlaces iónicos, y los enlaces metálicos, los enlaces covalentes. Entre los enlaces intermoleculares tenemos el dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, y las fuerzas del hombro. Son los tipos de enlaces que existen. Vamos a hacer entonces qué son los enlaces iónicos, ¿ya? Entre los enlaces interatómicos. Comenzamos con los enlaces interatómicos. ¿Qué es un enlace iónico entonces? Es la unión electrostática entre un catión y un anión, pero por la transferencia de electrones de valencia. Ya sabemos que solo ellos intervienen en los enlaces químicos. Este enlace iónico generalmente se da entre un metal y un no metal, generalmente, pero hay excepciones. Vamos a ver estas excepciones. Entonces, cuando el beridio o el aluminio se unen ¿a quiénes? Al flúor, cloro, bromo, yodo o hidrógeno. Esta es una excepción. Metal, cuando se une un no metal, se dice que es un enlace iónico, pero esto es la excepción, ¿ya? Además debemos mencionar que si en un compuesto tenemos al ion amonio, todo el compuesto es iónico.
teniendo en cuenta que esto no es metal, no metal, son dos no metales. Entonces, esa sería otra de las excepciones. Vamos a hacer un ejemplito entonces, cómo se forma un enlace iónico. ¿Ya? Uno sería, ¿para quién? ¿Para quién? A ver, para el cloruro de sodio. El ejemplo más práctico. ¿Ya? Para el cloruro de sodio. Debemos entender que sodio es 11 y el cloro es 17. Metal, no metal. Entonces es un enlace iónico. Hacemos su configuración: 1s2, 2s2, 2p, 6 y 3s1. Aquí hacemos 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 5 sería, ¿no? Porque 10, 17. Yo lo hubiese hecho directo, pero ustedes, si es que no saben, tienen que hacer su configuración. Grupo 1A. Hemos dicho, si pertenece al grupo 1A, entonces el sodio tiene un electrón de valencia, ¿no? Estamos haciendo su diagrama de Lewis. Y del cloro tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿quién va a ganar a quién? Eso depende también de la electronegatividad. Pero aquí, en forma general, los metales siempre tienden a perder electrones y los no metales a ganar. Entonces, este electroncito se va a venir acá, ¿no? Se va a venir. ¿Cómo quedaría? Quedaría como sodio cargado positivamente 1 y el cloro ya con sus 8 electrones de valencia ganados y 1 negativo. A esta fuerza que está acá, a esta fuerza que se une, se le llama enlace iónico. ¿Ya? Enlace iónico. ¿Qué une? Un catión y un anión. Son fuerzas electrostáticas. Vamos a hacer otro ejemplito acá. Tenemos acá el magnesio, 12, y el cloro que ya sabemos 17. Hacemos conexión 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2. Igual, el magnesio del grupo 2A tiene 2 electrones de valencia y del cloro ya hemos hecho, tiene 7 electrones de valencia. Lo voy a hacer acá. El magnesio, ¿no? Tiene 2 electrones de valencia. ¿Con quién se une? Con el cloro, que tiene 7 electrones de valencia. Ya hemos dicho que el que pierde siempre es el metal y esto va a venir acá. Pero si observo ahorita, el cloro ya tiene sus 8 electrones de valencia, pero el magnesio tiene, todavía aquí le sobra un electrón de valencia. ¿Qué sucede? Debemos entender, chicos, que en una reacción o cuando se forman enlaces, no solo hay un átomo de magnesio y un átomo de cloro, hay muchísimos átomos de magnesio y muchísimos átomos de cloro. Pero para formar un ion, un compuesto iónico, se necesita en este caso, esto vendría acá, ¿no? Se necesita 2 átomos de cloro y un átomo de magnesio. ¿Cómo queda mi fórmula? Magnesio que se carga positivamente y el cloro igual con sus 8 electrones de valencia cargado negativamente. Pero este tiene 2, ¿no? Ya esta fuerza es el enlace iónico. Propiedades o características, le podemos decir, de los compuestos iónicos. Generalmente, a temperatura ambiente, son sólidos cristalinos. Sólidos cristalinos. Cuando hablamos de sólidos cristalinos, en química, cristal no quiere decir brillante o vitrio, se dice eso. No, aquí cristalino quiere decir que forma una red cristalina, como esto, ¿ya? Una red cristalina.
generalmente los compuestos iónicos tienen alta temperatura de fusión. Superiores a los 700 grados centígrados aproximadamente, dependiendo, para explicar el siguiente. Como sabemos, en la red cristalina que forman los compuestos iónicos, justamente hay catión y anión, ¿no? Entonces, catión, anión, catión, anión, catión, anión. Como aquí hay un catión, aquí debe haber un anión, catión, anión, catión, anión. Por ejemplo, acá tiene que ser alternado, ¿ya? Porque si no, no hay formación de enlaces iónicos, ¿ya? Si yo quiero rayar este compuesto iónico, va a ser difícil de acelerar, porque esta unión es fuerte. Yo si ejerzo una fuerza paralela a la superficie, no voy a poder rayarlos. Entonces son duros para rayarlos, ¿ya? Pero frágiles para ser quebrados. Parecerá contradictorio esto, pero la dureza es la oposición a ser rayado y la fragilidad es para romperlo, quebrarlos, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Si yo ejerzo una fuerza ya no paralela, sino perpendicular hacia abajo, ¿qué voy a hacer acá? No voy a aplicar mucha fuerza, voy a empezar a mover estos iones. Lo voy a trasladar todo un poco acá. ¿Qué se convierte? Esto se convierte en negativo, porque pasa uno, estaba positivo acá, baja acá, estaba negativo ahí, pasa ahí y pasa acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Como ven, ya se forman la misma carga, están unidas. Cargas similares se repelen, ¿no? Entonces, esto se quiebra. Por eso son frágiles, o sea, para quebrar, para romper, ¿ya? Pero duros para hacer raíces. Son solubles en agua. Y otros compuestos polares. O sea, tienen alta solubilidad. Seguimos ahora con algunas características. Son en estado sólido. Son malos conductores de la corriente eléctrica. Pero fundidos o disueltos en agua, sí son buenos conductores. Y son buenos conductores de la corriente eléctrica. De la corriente eléctrica. Para que un compuesto o alguien pueda conducir la corriente eléctrica, tiene que haber cargas sueltas, básicamente electrones sueltos. Y aquí en estado sólido, como han visto, no. Pero si disolvemos o lo fundimos en estado líquido, ¿quiere decir eso? Sí conducen. Ahí en solución o disueltos en agua ya están libres las cargas, ¿no? Por eso son buenos conductores. Y por último, para compuestos binarios, la diferencia de electronegatividades debe ser mayor o igual a 1,7.
¿A qué se refiere esto? Si nosotros vamos a la recta numérica, diferencia de electronegatividades, eso quiere decir que los que están acá incluidos en coma 7 están en el rango de un enlace iónico. ¿Ya? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué cosa es diferencia de electronegatividades? No es más que la resta. Por ejemplo, para el cloruro de sodio que hemos hecho. Las electronegatividades para el sodio es 0,9 y el cloro es 3,0, sus electronegatividades, ¿ya? ¿Qué cosa es diferencia de electronegatividades? Tenemos que restar el mayor del menor, siempre sucede eso. Entonces, ¿qué cosa es diferencia de electronegatividades? Tengo que restar, ¿quién tiene mayor acá? Es el cloro, ¿no? 3,0 y del sodio es 0,9. ¿Cuánto me resulta esto? 2,1. Esta diferencia, entonces, gráfico acá, ¿dónde estará? 2,1 estará acá, ¿no? 2,1, y vemos que está en el rango de un enlace iónico. Entonces decimos por eso que el cloro o el cloruro de sodio tiene un enlace iónico. Lo mismo hacemos con el cloruro de magnesio, ¿no? El cloruro de magnesio, sus electronegatividades del magnesio es 1,2. Entonces, si hacemos diferencia de electronegatividades, que es resta, les voy a repetir, el mayor menos el menor. ¿Quién tiene mayor? El cloro, es 3,0, ¿no? Menos 1,2, me resulta 1,8. Si graficamos acá, 1,8 debe estar aproximadamente por acá. También está dentro del rango de los enlaces iónicos. Es otra forma de saber que un compuesto tiene un enlace iónico. Seguimos con el segundo tipo de enlace interatómico que vamos a hacer, son los enlaces covalentes. Los enlaces iónicos, hemos visto, es entre un metal y un no metal. En este caso, los enlaces covalentes generalmente son entre dos no metales. ¿Qué cosas son los enlaces covalentes? Son fuerzas electromagnéticas que unen generalmente a dos no metales. ¿Pero de qué forma? Compartiendo electrones, ¿ya? En iónico era transferencia, uno gana y uno pierde. Aquí no, aquí comparten electrones. ¿Por qué? Porque sus electronegatividades primero casi son equivalentes, ¿ya? Se podría decir así. Entonces, esos son los enlaces covalentes, principalmente compartir electrones. Entonces, vemos los tipos de enlaces covalentes. Vamos a ver las clases de enlaces covalentes. Hemos desarrollado tres tipos de criterios. Uno sería según su polaridad. Según su polaridad tenemos de dos tipos, enlaces covalentes apolares. Estos enlaces se dan generalmente dos átomos iguales. Como ustedes saben, la electronegatividad de dos átomos iguales va a ser la misma. ¿Y quién gana? ¿O quién jala más fuerte? Ninguno, ¿no? Entonces, no forma polaridad, ¿ya? Entonces, eso es el enlace covalente apolar, no forma polaridad. Además, se cumple que la diferencia de electronegatividades va a ser igual a 0. ¿Ya? Aquí lo vamos a demostrar. Por ejemplo, el hidrógeno. ¿Cómo se enlaza el hidrógeno? Tenemos un hidrógeno, cada uno con su electrón, ¿no? Entonces forman un enlace. Este enlace generalmente está en el centro, porque ambos, siendo el mismo átomo, atraen los electrones con la misma fuerza, con la misma intensidad. ¿Ya? Entonces, a eso se le define como enlace covalente apolar, no forma polaridad. ¿Ya? Cada uno de ellos tiene su electronegatividad 2.1 y este sería 2.1. Luego la diferencia siempre va a salir 0. El otro tipo de enlace, según su polaridad, es el enlace covalente polar. Aquí sí forman polaridad. ¿Por qué? Porque, como ven en el ejemplo,
Uno es hidrógeno y uno es yodo, el otro es yodo, ¿ya? Aquí sí cumple la diferencia de electronegatividades. Se dice que es mayor que 0, pero menor que 1,7, ¿ya? De esa manera definimos enlace. Entonces, si nosotros queremos enlazar el hidrógeno, que es del grupo 1A, tiene un electrón más de valencia, tiene 7 electrones de valencia. Entonces, al formar enlace acá, bueno, pero de estos dos, si lo hago acá, de estos dos, ¿quién es más, tiene mayor intensidad para atraer electrones? La electronegatividad, como saben, es el 2,1 y este el 2,5. Entonces, exagerando esto, ¿quién atrae con más fuerza el par de electrones? Yo lo voy a hacer más pegado acá, el yodo, ¿no? Formando pseudocargas. No son cargas eléctricas, ¿no? Son pseudocargas. Pseudocargas positivas, pseudocargas negativas. No son cargas eléctricas, ¿ya? Entonces, esto se da cuando comparten dos electrones, no son átomos iguales, ¿no? Su diferencia de electronegatividades debe estar en el rango de 0 y 1,7. No incluye el 1,7, tampoco incluye el 0. Por ejemplo, los que están acá, en forma general hemos dicho que el 1,7 y estos vienen a ser los enlaces iónicos, ¿no? Pero, y los que están acá en el 0, los que pertenecen al 0, estos son enlaces covalentes apolar. No forman polaridad. Y los que están en el intermedio, ya deberían hacer, si lo quiero hacer acá, abierto, aquí abierto, ¿no? Porque no incluyen al. Entonces, ¿quiénes están acá? Los enlaces covalentes polares. Polares, ¿ya? Van a estar los enlaces covalentes polares. ¿Ya? Esos son los dos tipos en lo que vemos según su polaridad. El segundo criterio es según el número de enlaces. Para esto tenemos los enlaces simples. Los enlaces simples es cuando solo comparten un par de electrones, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos hacer la estructura del agua, más o menos así, ¿no? Grupo 6A, y los hidrógenos comparten. Se forma acá un enlace, se forma un enlace. Entonces, este es un enlace simple, y este es otro enlace simple, ¿ya? ¿Cuántos enlaces simples hay en el agua? Tenemos dos enlaces simples en el agua. Solo comparten un par de electrones. Todo lo contrario sucede en los enlaces múltiples, ¿no? Es cuando comparten dos o más pares de electrones. Por ejemplo, para el oxígeno. Yo quiero hacer la presentación del oxígeno. Sí, ¿no? Del grupo 6A igual. Entonces, aquí ya no comparten solo un par, sino dos pares de electrones. A esto se le llaman enlaces dobles, ¿ya? Y con el nitrógeno sucede algo similar, ¿no? Ellos tienen 3 electrones sueltos y 2 juntos, ¿no? Y aquí comparten 3 pares de electrones. A esto se le llama enlaces triples, ¿ya? Haciendo un resumen en forma general, si yo tengo un elemento X y un elemento Y,
solo forma un enlace simple, aquí enlace doble y aquí sería un enlace triple. Se tiene nombre a cada enlace. Cuando es enlace simple, sigma es 1, aquí pi es 1, sigma es 1, aquí los extremos son pi y el centro es sigma. ¿Quiere decir esto? Que el enlace es enlace sigma y el pi es enlace pi, ¿ya? Esos son según el número de electrones o enlazantes. El tercer criterio es según el número de electrones enlazantes, ¿ya? Es cuando ambos átomos que forman el enlace aportan un electrón, cada uno. Por ejemplo, en el cloruro de berilio podríamos decir así, ¿no? Que esto se enlaza. El berilio tiene, el cloro tiene acá. Con otro colorcito del grupo 7A, 7 electrones de valencia, ¿no? El berilio del grupo 2A, 2 electrones de valencia. Aquí forman un enlace. Como ven, cada uno aporta un electrón. Entonces, aquí sería, ¿no? Berilio, enlace, cloro, cloro. Estos dos enlaces normales. ¿Por qué? Porque ambos aportan un electrón para este enlace. Dos enlaces, este es uno y este es el otro. El otro enlace es enlace covalente dativo o coordinado. La diferencia del anterior es que aquí solo uno de ellos aporta los dos electrones para formar el enlace, ¿ya? Solo uno de ellos. Por ejemplo, aquí, como ejemplo, tenemos el dióxido de azufre, ¿no? El azufre, el oxígeno, el otro oxígeno, ¿ya? Ustedes saben, son elementos del grupo 6A. Entonces tienen 6 electrones, ¿no? Ambos. Aquí se forman los enlaces, doble enlace, ¿no? Como ven, cuenten acá 2, 4, 6, 8 electrones ya tiene, ya está completo. Aquí 2, 4, 6, 8. El azufre tiene. Entonces, pero miren acá, 2, 4 solo tiene 6 acá. Entonces, el enlace que va a formar acá solo va a aportar el azufre. ¿Cómo quedaría acá? Azufre, enlace, oxígeno y quedaría así. El enlace covalente dativo coordinado se escribe con una flechita, ¿ya? Ese sería nuestro ejemplo. Estos serían los tipos de enlaces covalentes. Las propiedades de los compuestos covalentes, en forma general, serían los compuestos con enlaces covalentes, se llaman moléculas o compuestos moleculares, ¿ya? Entonces, para llamar molécula, así, molécula, debe tener ese compuesto solo enlaces covalentes. Los enlaces iónicos no se pueden decir que son moléculas, ¿no? Son cristales, sólidos cristalinos generalmente se le dice, ¿no? No es una molécula, son red cristalina que forman, a cambio forman una molécula. La mayoría de los compuestos moleculares son sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Ya? Generalmente tienen baja temperatura de fusión, menores a 300 grados centígrados, ¿no? 300 o menores, ¿no? Generalmente no conducen la corriente eléctrica, ¿ya?
disueltos, no conducen. Son malos conductores del calor. ¿Ya? Son malos conductores del calor. Bueno, entonces ahora hacemos el tercer tipo de enlaces interatómicos. Primero hemos hecho enlace iónico entre no metal y metal. Enlace covalente entre dos no metales. Ahora es un enlace metal-metal. ¿Ya? Entonces, en este caso se considera que son estructuras de cationes inmersas en un mar ¿de qué? De electrones, ¿ya? En un mar de electrones. ¿Cómo se explica esto? Ustedes saben que los metales, a diferencia de los no metales, los metales tienden a perder electrones, tienden a ceder electrones. Por ejemplo, una cinta de magnesio, ¿no? Si nosotros queremos hacer acá, esto sería magnesio, es una estructura de magnesio. Esto se viene y sería magnesio. El grupo 2A tiende a perder sus electrones. ¿Cuántos electrones pierden? Pierden 2 electrones, ¿no? Se carga positivamente con 2 positivo, 2 positivo, 2 positivo, 2 positivo, 2 positivo, 2 positivo. ¿Ya? Entonces serían, son cationes, ahí están los cationes, ¿no? Pero ¿qué pasa con los electrones? No es que los electrones se desaparezcan, sino los electrones juegan un papel importante acá, ¿no? Los electrones estarían sueltos, circulando, van en movimiento, se siguen moviendo estos electrones. Todos estos son, por eso se le dice un mar de electrones. Esos electrones que han perdido vienen en todo alrededor de los cationes, los electrones van y vienen, ¿no? A esa, lo que van y vienen es la fuerza que une a los metales. Es por eso que las propiedades de los metales que son justamente eso, ¿no? Son buenos conductores de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Si yo pongo una fuente de electricidad, empuja los electrones y los electrones siguen circulando, ¿no? No hay, son conductores de calor justamente por eso, ¿no? Por la movilidad de los electrones. Son duros. Por ejemplo, si yo aplico una fuerza acá, se mueve y los electrones siguen alrededor, ¿no? Aquí hay otro magnesio, otro átomo de magnesio, otro catión de magnesio, baja y siguen, por eso son duros. Al rayarte igualito, ¿no? No se pueden rayar fácilmente. Son forjables. ¿Por qué se dice forjables? Por ejemplo, un alambre de piedra, ¿no? Nosotros podemos doblarlo, no se rompe, pero si lo hemos doblado, ¿no? O lo podemos hacer lámina, con presión, nada más, no se rompe, ¿ya? Eso vendría siendo los enlaces metálicos. Hasta aquí vamos a llegar con lo que es los enlaces interatómicos. Entonces, los enlaces intermoleculares. ¿Qué cosas son los enlaces intermoleculares? Entonces, debemos tener en cuenta que ya estamos hablando entonces básicamente de compuestos que están formados por enlaces covalentes, enlaces intermoleculares, con moléculas, ¿ya? Entonces, básicamente, como les digo, estamos hablando de compuestos covalentes, con enlaces covalentes. ¿Qué cosas son los enlaces intermoleculares? Son fuerzas que unen moléculas iguales o diferentes. Esas moléculas pueden ser, como hemos visto, en enlaces covalentes, polares o apolares, ¿no? Esas fuerzas son de tipo eléctrico. Estas fuerzas influyen en las propiedades físicas, principalmente físicas, de los compuestos moleculares, ¿ya? Para los líquidos, ustedes saben que las fuerzas entre las moléculas son fuertes y débiles, por eso las propiedades de los compuestos. ¿Por qué, por ejemplo, la acetona que las chicas utilizan en las pinta uñas se evapora más rápido que el alcohol, o el alcohol se evapora más rápido que el agua? Entonces, las fuerzas que unen a estas moléculas en la acetona son más débiles, ¿no? En el agua son más fuertes. Entonces, por eso las propiedades que tienen. Si nosotros decimos para los líquidos, a mayor intensidad de estas fuerzas entre las moléculas, las propiedades varían, ¿no? A mayor intensidad tendríamos mayor temperatura de ebullición, ¿no? Temperatura de
ebullición o cuando pasa de líquido a vapor, ¿no? A mayor intensidad de fuerzas moleculares, mayor que viscosidad. ¿Qué cosa es la viscosidad? Es cuando un líquido fluye, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo aquí agua, el agua baja lo más rápido. Pero si yo pongo aceite por aquí, demora más, ¿no? Entonces, debido a las fuerzas intermoleculares, es la viscosidad. A mayor intensidad de las fuerzas moleculares, menor volatilidad. Lo que decíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alcohol es más volátil que el agua, porque sus fuerzas son menos intensas que el agua, el alcohol, ¿no? La acetona igual se volatiliza más rápido. Sus fuerzas intermoleculares serán menores a las del alcohol, ¿no? Entonces, viendo eso, vamos a ver los tipos de fuerzas intermoleculares. Fuerzas de Van der Waals o de baja intensidad, se les llama eso, ¿no? Son dos, las fuerzas de London y las fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas de Kiso. Vamos a ver primero, llamadas, las fuerzas de London, llamadas en fuerzas de dispersión. Se da entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido. Y son muy débiles, como dicen, ¿no? de baja intensidad. Generalmente se da en moléculas apolares, por ejemplo acá, ¿no? Esto se forma, por ejemplo, una molécula de oxígeno, que tendría que ser el oxígeno, ¿no? En un instante, cuando las moléculas están ligeramente unidas, cuando se baja la temperatura, cuando se aumenta la presión, se hacen esas condiciones, ¿no? Estos, por la baja temperatura y el aumento de la presión, tienden a polarizarse y por eso se le llama dipolo inducido. Se induce un dipolo instantáneo, se induce los electrones, se pegan acá, se cargan, pseudocargas, no son cargas positivos por acá, ¿no? Y acá serían las negativos, ¿no? Entonces, se le ha inducido a este dipolo, se le ha hecho instantáneo bajo esas condiciones. Ciertamente se han pegado los electrones de este lado, las cargas, pues pseudocargas, por favor, no son cargas de electrones, entonces, este dipolo instantáneo hace que la otra molécula de oxígeno sea un dipolo inducido, porque se carga negativamente acá y se carga positiva. Entonces, este es un dipolo instantáneo, y este vendría a ser un dipolo inducido. Un dipolo inducido, ¿ya? Entonces, como se carga instantáneamente esto negativo, se carga instantáneamente positivo, hace que el otro igual se cargue, ya esta fuerza es la fuerza de London, ¿no? A esto vendrían a ser las fuerzas de London. Como son instantáneos, aparece, desaparece, aparece y desaparece, ¿ya? Eso vendría a ser las fuerzas de London, son más débiles. El segundo tipo es dipolo-dipolo, o fuerzas de Kiso. Se dan entre moléculas polares. A eso se le llama un dipolo permanente. ¿Por qué? Aquí, para el monóxido de carbono, es el ejemplo, en este caso, el monóxido de carbono, como ustedes ven acá, ¿quién tiene mayor electronegatividad? El oxígeno, ¿no? Entonces, él va a atraer un poco de mayor fuerza y se carga una pseudocarga negativa y esto va a ser una pseudocarga positiva. Esto, si yo quiero representarlo acá, sería positivo, negativo. Este es un dipolo permanente. Dipolo permanente. Entonces, como este dipolo permanente acá, este tendría que ser positivo, este negativo, ¿no? Este positivo, este negativo, este positivo, este negativo. Entonces, crea
afinidad acá, crea afinidad acá, crea K a K. A esas fuerzas se llaman dipolo-dipolo. De esa forma se forman las fuerzas de Killing o dipolo-dipolo. Lógicamente son más fuertes que las fuerzas de Londres. Y el segundo tipo de fuerzas impolares más fuertes. La primera sería puente de hidrógeno. Su nombre mismo lo indica que el hidrógeno es el encargado de unir. ¿Pero cómo? Este tipo de fuerzas también se les puede decir que es un dipolo-dipolo, pero más fuerte, ¿ya? Y se presenta cuando el hidrógeno está enlazado básicamente en compuestos con el flúor, oxígeno o nitrógeno. Vamos a hacer con el flúor. Ustedes saben que el flúor es el elemento más electronegativo dentro de la tabla periódica. Prácticamente, se puede decir prácticamente, le quita el electrón al hidrógeno, quedando el hidrógeno cargado positivamente, ¿no? Pero exactamente no es como un enlace iónico. Es más fuerte que un enlace covalente normal, pero se forma pseudocarga positiva, pseudocarga negativa, Casi, decimos casi como un enlace iónico, pero no es precisamente un enlace iónico. Si nosotros aquí ponemos átomos de flúor, y el hidrógeno vendría a ser acá un protón, ¿no? Vendría a ser acá un protón, ¿ya? Está unido solo, este es de este átomo, este es de este átomo, este sería el protón. Esto está cargado negativamente, está cargado negativamente, pseudocargas fuertes, ¿verdad? Pues a esta red, por ejemplo, como que ven acá, una molécula de ácido fluorídrico o de hidrógeno, como ven está unida este flúor, es una molécula de flúor con el protón, con el hidrógeno. Este tendría que ser el hidrógeno cargado positivamente, pseudocargas, por favor, ¿ya? No es, sería el hidrógeno protonizado, se le podría decir, ¿no? Entonces, a esta fuerza se le conoce como fuerte, que las fuerzas de London, inclusive más fuertes que el dipolo-dipolo, ¿ya? Siendo este puente de hidrógeno un tipo de dipolo-dipolo. ¿Qué sucede en el agua? Es lo mismo, ¿no? El oxígeno, este vendría a ser el oxígeno, que se carga, pseudocarga negativa, 2 negativos, ¿ya? Pseudocarga negativa, 2 negativos, pseudocarga negativa, 2 negativos, pseudocarga negativa, 2 negativos. Igual, este tiene 2 protones, ¿no? Igualito tiene 2 protones, tiene 2 protones. Esta es una molécula de agua, esta es otra molécula de agua, esta es otra molécula de agua y esta es otra molécula de agua, ¿ya? Entonces, como ven, forman dipolos, pero más intensos, y este es el hidrógeno, ¿no? Protonizado. A esa fuerza que se une se le llama puente de hidrógeno. Es más fuerte, por favor, más fuerte. Eso sucede en el agua líquida, más o menos como está formando esta red. ¿Qué sucede en el agua líquida? Si ustedes han comprobado alguna vez, en su vaso de gaseosa han echado un cubito de hielo para que enfríe y el hielo flota. ¿Por qué flota? Si es igualito agua, está dentro del agua. O si ustedes quieren tomar agua, le echan hielo, igualito, flota, ¿no? ¿Por qué flota? Si el hielo no es más que otra cosa que agua sólida. Tiene su explicación acá, ¿no? Justamente por el puente de hidrógeno. Cuando se convierte en sólido, ya no tiene esta forma, tiene esta forma hexagonal, ¿no? El hidrógeno, todos tienen 2 hidrógenos, ¿no? Se lavan, formado por H2O, ¿no? Igualito forma puente de hidrógeno. Sería el oxígeno, ¿no? Oxígeno, que se carga negativamente.
Como ven acá, forma un espacio vacío. Poroso se le dice, porque el hielo ya es poroso. Es justamente porque forma un pequeño vacío acá, el hielo flota. Ustedes de repente alguna vez les ha pasado esto. Ustedes ponen agua en un recipiente de vidrio sellado, el vidrio muchas veces se rompe, ¿no? Sucede cuando algunas veces alguien se olvida su gaseosa, lo mete a la congeladora, el hielo aumenta su volumen porque empieza a hacer espacios entre las moléculas y el vidrio se rompe, ¿no? De repente han visto ustedes, y eso es generalmente lo que sucede. Entonces eso es el puente de hidrógeno. El hidrógeno es el encargado. A esto se le conoce por eso, justamente por eso el agua hierve a 100 grados a nivel del mar y en Ayacucho hierve aproximadamente a 92 grados centígrados, ¿no? Por esta propiedad del puente de hidrógeno. La segunda tipo de enlaces intermoleculares se puede decir que no es un enlace intermolecular. Básicamente es una interacción entre un ion y un dipolo. Entonces, esto sucede generalmente para mezclas. Esta interacción es fuerte, que se da entre iones y moléculas polares. Por ejemplo, el cloruro de sodio en agua. ¿Qué sucede? Si nosotros graficamos acá, echamos agua acá, se supone que acá hay agua. ¿Qué sucede? Se disuelve, dicen el sodio, ¿no? Formándose un ion sodio positivo acá y un cloro negativo acá, ¿no? Son iones, por eso es entre catión, anión y moléculas polares. ¿Y el agua qué es? El agua no es más que otra cosa, una molécula polar. Es una molécula polar, está por positivo, negativo, ¿no? Y es lo que sucede acá, ¿no? Se forman, a esto se le unen muchas moléculas de agua. Igual, ¿no? Esto es, perdón, aquí sería negativo, aquí sería positivo. Negativo, perdón, acá, y positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, 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 negativo, positivo, negativo acá, ¿eh? De esa manera. A esto se refiere. Entonces, ¿por qué se dice que el agua es disolvente universal? Porque en el agua no solo hay puente de hidrógeno, el agua no solo está unido por puente de hidrógeno, sino también está unido por fuerzas del hondo y fuerzas de quiso. Es por eso que si ustedes echan un compuesto iónico, como es polar, lo disuelve, ¿no? Y eso sucede también a los compuestos que solo tienen, a los compuestos moleculares que tienen unión o fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Como tiene dipolo, también lo va a disolver por ese lado, ¿no? Eso sería básicamente en lo que es interacción entre ion y dipolo. Esto no es una fuerza intermolecular, ¿ya? Es eléctrico, digamos así.